en los bosques del norte de Canadá, donde el invierno endurece la tierra durante meses y la oscuridad se instala antes del mediodía, las comunidades Cree y Anishinaabe han transmitido por generaciones la advertencia de una misma criatura. No es un cuento para asustar a los niños. Es una descripción precisa de algo que, según quienes lo vivieron, ocurrió de verdad. Una presencia que no llega desde afuera, sino que despierta desde adentro. Que transforma a un hombre conocido, querido, en algo que ya no reconoce a los suyos como personas, que los ve como alimento. Lo llaman el Wendigo. La leyenda lo describe como un gigante demacrado, de carne consumida y mirada vacía, que recorre el bosque boreal en busca de presa humana. Pero lo que hace al Wendigo verdaderamente aterrador no es su forma física, sino su capacidad de instalarse en la mente de los vulnerables y encender en ellos el mismo deseo que lo mueve a él, el deseo de comer carne humana. Los Cree creen que cuando ese deseo toma el control, el corazón de la víctima comienza a convertirse en un bloque de hielo, y que, llegado ese punto, ya no hay regreso. En el norte de la provincia de Alberta hay 3 historias documentadas, con nombres, fechas, testimonios judiciales y entradas de diario que dan cuenta de lo que ocurrió cuando ese espíritu, o esa enfermedad, o esa locura, se apoderó de personas reales. Estas son sus historias. Todo comienza en noviembre de 1895, en las orillas del lago Moose, un cuerpo de agua conocido hoy como Culling Lake, ubicado cerca del límite del bosque boreal, aproximadamente 85 kilómetros al este de Lesser Slave Lake, en lo que hoy es el norte de Alberta. Allí, un curandero Saulteaux realizó una ceremonia que incluía tambores y lo que él describía como comunicación con los espíritus. Y entonces hizo una profecía que sembró el pánico en la región entera. Lo que dijo ese hombre fue recogido por el obispo anglicano Richard Young, misionero de origen inglés que presidía la diócesis de Athabasca desde su sede en Athabasca Landing. En una carta escrita a principios de 1896 dirigida a la Church Missionary Society, Young relató lo que el curandero había anunciado, que un Wetegu, un caníbal poseído, surgiría en la región y destruiría a todos los que no se pusieran bajo su protección. Muchas familias Cree lo tomaron en serio. Los cazadores dejaron de salir a sus territorios de caza con sus familias. Algunos se atrincheraron en sus cabañas. Otros abandonaron sus hogares y huyeron hacia el lago Moose, buscando la protección prometida por el chamán. El obispo Young, escribiendo desde su perspectiva de hombre de fe occidental, describió el terror de los indígenas como algo absurdo, pero admitió que era completamente real para ellos. Una familia decidió no sucumbir al pánico. Felix y Catherine Auger eran una pareja metis, bien valorada entre los comerciantes de pieles de la Hudson's Bay Company. Vivían con sus 3 hijos en una cabaña en el asentamiento de Wabasca, unos 90 kilómetros al noreste de Lesser Slave Lake. Recientemente habían ingresado a la congregación del reverendo Charles Weaver, un misionero anglicano que había llegado hacía poco a Wabasca. Quizás su fe cristiana había suavizado los temores ancestrales que la profecía del chamán despertaba en otros. O quizás simplemente tenían razones más urgentes y prácticas para moverse. Catherine estaba embarazada de su 4º hijo y quería tener familia y amigos cerca cuando llegara el momento del parto. En lugar de ir hacia el sureste, hacia el lago Moose, donde muchos buscaban refugio, los Auger decidieron tomar la dirección opuesta. Volver a su comunidad de origen en Trout Lake, aproximadamente 65 kilómetros al noroeste. El viaje, que normalmente tomaba 3 días, comenzó sin incidentes, pero en la segunda noche del trayecto, algo cambió en Felix Auger. Catherine describió lo que vivió esa noche a su amigo John MacLeod, quien luego reprodujo su testimonio en el Edmonton Bulletin. En la segunda noche del camino, dijo MacLeod a la prensa, Félix empezó a comportarse de manera extraña, insistiendo en que unos animales desconocidos estaban a punto de atacarlo. Durante el resto del viaje, tuvo episodios periódicos de ese estado. En esos momentos, para protegerse a sí misma, Catherine lo convencía de ir adelante en la marcha, mientras ella conducía los perros de trineo. Catherine también habló con el reverendo George Holmes, al frente de una misión anglicana en el extremo occidental del Great Slave Lake, quien transmitió su testimonio al obispo Young.
En la carta que Young envió a la Church Missionary Society a principios de 1896, describió uno de los momentos más estremecedores del relato. En el último campamento antes de llegar a Trout Lake, Felix, que parecía estar bien y había cenado con normalidad, de pronto miró al vacío y le dijo a su esposa: «Mira eso, viene hacia mí». Se cubrió con su cobija y desde ese momento fue, en palabras del obispo, un lunático. Le dijo a Catherine que uno de los niños le parecía un alce joven y que quería matarlo y comérselo. Ella pasó toda la noche despierta, sin atreverse a cerrar los ojos, para que no matara a los niños ni a ella. El obispo Young añadió en su carta: «Imaginen a esa pobre mujer, sola en la soledad de esos bosques sombríos, durante toda esa noche terrible». Al día siguiente, Catherine ideó la misma estrategia que había usado antes. Le propuso a Felix que fuera adelante mientras ella guiaba a los perros. Él aceptó por un momento, pero de pronto se detuvo. Le dijo que algo lo bloqueaba y no lo dejaba avanzar. Entonces fue ella quien tuvo que ir al frente. Catherine y sus aterrorizados hijos llegaron a Trout Lake el 3 de enero de 1896. Felix llegó poco después y se dirigió al puesto comercial de la Hudson's Bay Company, administrado por Frank Beaton, un hombre de las Islas Orcadas. Beaton registró lo que vio en su diario personal, refiriéndose a Felix por su nombre en Cree, Napanin. «Hoy llegó un hombre desde el lago Wapuscow», escribió Beaton, «que me pareció estar loco. Lo vi venir y salí a su encuentro en la puerta. Tan pronto como entró, nos contó que la noche anterior había acampado a unas 15 millas de aquí. Dijo que después de instalar el campamento, cuando estaba a punto de acostarse, sin estar dormido, vio al diablo venir hacia él, y desde ese momento enloqueció. Dijo que tenía que comer a su hijo. Pero su esposa alejó al niño. Luego ella lo sostuvo y él le pidió que rezara por él, con la esperanza de que Dios lo dejara llegar a este lugar. Le dijeron que tenía que comérselos. Su hijo le parecía un alce joven y quería comérselo. Beaton admitió no haber escuchado todo lo que el hombre tenía que decir, pues pensó que estaba muriendo de hambre y se ocupó de traerle comida. Pero Félix comió muy poco. Luego dijo que alguien le había puesto medicina encima y que por eso estaba a punto de convertirse en caníbal, y entonces comenzó a llorar. Esa misma noche, los Cree de Trout Lake iniciaron una ceremonia. El curandero Yaguemú había sido ubicado allí precisamente para situaciones como esta. Con cantos, tambores y oraciones, intentaron expulsar al demonio. 19 días duró ese intento. Durante esas semanas, los Cree probaron todo lo que sabían. Rezaron, cantaron, lo trataron en una cabaña de sudación. Llegaron incluso a intentar verterle grasa de oso hirviendo por la garganta, con la esperanza de derretir el hielo que temían estaba formándose dentro de él. Nada funcionó. Félix continuaba deteriorándose. Repetía que su corazón se estaba congelando, que pronto se convertiría en un wendigo. Beaton registró día a día la transformación del hombre en su diario. Lo que describió tiene características que, aunque el curtido orcadense probablemente no lo sabía, coinciden con los marcadores tradicionales de la posesión demoníaca según el catolicismo romano: conocimiento de información oculta, fuerza sobrehumana y la capacidad inexplicable de hablar en lenguas extrañas. Este último punto fue mencionado por el inspector de la HBC, Philip H. Gottsell, en su relato del caso, aunque lo desestimó como delirios del enfermo. El 6 de enero, Beaton fue a ver al hombre. Escribió que tenía un aspecto lamentable, cubierto con unas 6 cobijas y aún así casi helado. El 12 de enero, lo encontró peor que nunca. Le administró aceite de ricino. El enfermo seguía repitiendo que su corazón se estaba congelando y que se iba a convertir en caníbal. Ese mismo día, Félix predijo que 2 hombres llegarían desde Lesser Slave Lake en pocos días, porque el diablo, según él, se lo había dicho. El 15 de enero, los 2 hombres llegaron exactamente como lo había predicho. El 19 de enero, el padre de Félix fue a ver a Beaton, llorando durante casi todo el tiempo que pasó con él. Le dijo que su hijo empeoraba, que pensaba que tendrían que matarlo, o él los mataría a todos. Beaton escribió: «Creo que al final lo terminarán». El 20 de enero, François fue a buscar a Beaton para que leyera algunas oraciones junto al enfermo. Cuando el orcadense llegó,
encontró al hombre irreconocible, hinchado en el cuerpo y en el rostro. «No parece un ser humano», escribió. Añadió que el aspecto de ese hombre era suficiente para asustar a cualquiera. Los Cree llevaban 19 noches sin dormir bien, turnándose para vigilarlo sin descanso. La noche del 20 al 21 de enero fue la última. François fue a buscar a Beaton de madrugada. Beaton sugirió que llevaran cuerdas para atarlo. Cuando llegaron a la cabaña, el sonido que hacía Félix, según sus propias palabras, era terrible. Gritaba como un toro salvaje. Lo amarraron con las cuerdas que tenían, pero estas eran cuerdas de bacalao, no muy resistentes. Beaton salió a buscar más y no encontró ninguna útil. Cuando regresó, alrededor de las 3 de la madrugada, las cuerdas que sujetaban los brazos del hombre ya se estaban rompiendo. Los Cree le preguntaron qué debían hacer. Le dijeron que cuando se levantara los mataría a todos. Beaton respondió que si tenían que hacer algo, que lo hicieran, porque ya no tenía más cuerdas. El padre de Félix se puso de pie. Le dijo a su hermano que podían ver que no había nada más que hacer por su hijo, que seguía empeorando, que era demasiado fuerte para ellos. Y entonces pronunció las palabras más difíciles que puede decir un padre. «Se los entrego, hagan lo que tengan que hacer». Solo pidió una cosa, no querer ver cómo lo golpeaban, y salió. Jacquemou, el curandero, era el único en quien confiaban para llevar a cabo lo que nadie más quería hacer. Pero Jacquemou no quería hacerlo. Le pidió a Beaton que fuera él. Beaton se negó. Finalmente, ante la insistencia de todos, Jacquemou dijo: «Todos me lo piden, lo intentaré». Tomó el hacha. Beaton fue hacia la puerta. Luego escribió: «Ya sabiendo cómo estaban las cosas, me sentí terriblemente asustado. Volví adentro. Jacquemou ya le había dado un golpe en la cabeza con el hacha. Le dio otro, y el hombre estaba a punto de levantarse. Jacquemou dijo que no podía matarlo. Yo le dije que intentara sacarlo de su sufrimiento. Le dio un tercer golpe, y el hombre ya no se movió». Los Cree procedieron a decapitar el cuerpo de Félix Auger y a clavar su cuerpo al suelo con estacas de madera, aterrorizados de que pudiera levantarse y matarlos. Luego prendieron fuego a la cabaña. La entregaron a las llamas. Según una carta escrita el 11 de agosto de 1896 por el reverendo Weaver al comisionado de Asuntos Indígenas Hayter Reed, los Cree del Bosque Boreal, en lo que hoy es el norte de Alberta, consideraron todo lo ocurrido en Trout Lake como el cumplimiento de la profecía del chamán del lago Moose. Un año después de la muerte de Félix Auger, el mundo giró en otra dirección. En 1897, la noticia de que se había encontrado oro en la cuenca del río Klondike, en el territorio del Yukon, llegó hasta San Francisco. De un día para otro, miles de buscadores de oro improvisados, llamados Stampeders, se pusieron en marcha hacia el norte. La mayoría tomó barcos desde San Francisco o Seattle hasta el canal Lynn de Alaska, y desde allí emprendió la extenuante travesía por los senderos Chilkoot o White Pass. Otros tomaron el miserable camino de Ashcroft hacia el norte a través del interior de la Columbia Británica, sorteando bosques infestados de osos y pantanos llenos de mosquitos. Y otros eligieron la ardua ruta terrestre completamente canadiense desde Edmonton, que los llevaba a través de la agreste naturaleza del norte de Alberta, territorio de los Dunsa, también llamados Beaver Indians, los Cree del bosque y los Chippewayan-Den. El paso de los Stampeders por esa ruta fue relativamente escaso, pero bastó para poner en contacto a aventureros blancos sin experiencia en la frontera del norte, con comunidades indígenas cuyo trato previo con los hombres blancos se había limitado a empleados de la Hudson's Bay Company, misioneros oblatos, geólogos de paso y un puñado de oficiales de la policía del noroeste montada. Como era previsible, algunas de esas interacciones generaron roces. Un perro indígena que se acercaba demasiado a las provisiones de un prospector podía ser abatido sin compensación alguna para su dueño. Las trampas para osos cuidadosamente instaladas podían ser desactivadas y descartadas si estorbaban un buen sendero. Si estas ofensas hubieran sido cometidas contra un pueblo más guerrero y con menor historia de relación con la escasa población blanca de la región, habrían derivado inevitablemente en derramamiento de sangre. Para mantener la armonía en la región y preparar a las comunidades indígenas para la vida junto a sus nuevos vecinos, el gobierno de la dominación decidió abrir negociaciones para lo que se convertiría en el Tratado 8 con los jefes del Bosque Boreal.
A cambio del reconocimiento legal de tierras, asistencia financiera regular y la provisión anual de equipos para agricultura, caza y pesca, los jefes otorgarían al gobierno permiso para abrir la tierra a la minería, la tala y el poblamiento. Para llevar esta propuesta a los soberanos de esa frontera salvaje, el gobierno organizó la expedición del Tratado de Athabasca y Peace River. La delegación era encabezada por el político David Laird, quien había supervisado las negociaciones de los tratados 4 al 7 durante su servicio como Superintendent General of Indian Affairs en la década de 1870. Lo acompañaban un contingente de la Royal Northwest Mounted Police, el misionero oblato francés-canadiense padre Albert Lacombe, respetado universalmente por los pueblos indígenas tras 5 décadas de servicio en el oeste de Canadá, el intérprete Pierre de Chambol, veterano comerciante de la Hudson's Bay Company, y otros funcionarios del Estado. El secretario designado de la Comisión del Tratado fue un personaje singular llamado Charles Mair, un férreo nacionalista canadiense que había hecho de su vida la misión de inmortalizar el elemento britano-protestante de la identidad canadiense a través de su poesía. Mair era cofundador del movimiento Canada First, un proyecto político y cultural que defendía la Confederación Canadiense y la colonización del oeste del país. Su cruzada para extender el dominio canadiense hacia las praderas lo había enfrentado con el revolucionario Métis Louis Riel, quien lo había encarcelado durante su rebelión del Río Rojo en 1869 y lo había condenado a la horca. Mair escapó de la cárcel Métis antes de que la sentencia pudiera ejecutarse y más tarde se alistó en la milicia canadiense para combatir a su viejo adversario durante la rebelión del noroeste de 1885. Sus gestas literarias y marciales le valieron el apelativo de El Bardo Guerrero. En 1908, Mair relató la expedición del Tratado de Athabasca y Peace River en su obra en prosa más importante, Through the Mackenzie Basin, un libro complementado por una exposición sobre la fauna del norte de Canadá, escrita por su amigo, el comerciante de la HBC, Roderick McFarlane. En las primeras páginas de ese libro, Mair describió la ejecución de un sospechoso de posesión por el Wicteco, como él lo llamaba, en las orillas del lago Lesser Slave. Mair escribió que se esperaba que el sargento de la policía montada, acantonado en el lago, tomara un bote hacia Athabasca Landing, llevando consigo a los testigos del caso Wicteco, un caso que, según se decía, iba en aumento entre los indígenas del Lesser Slave Lake. Oje Pajayo, el faisán, había enloquecido y amenazaba con matar y comer personas. Su tribu lo atribuía al Wicteco, el espíritu caníbal que, según creían, habita en el corazón humano en forma de un trozo de hielo, que debe eliminarse sumergiéndolo en agua hirviendo o vertiéndole grasa hirviente por la garganta. Cuando eso falló, destruyeron al hombre, lo abrieron para dejar escapar al espíritu maligno, le cortaron la cabeza y clavaron sus 4 extremidades al suelo. Napesoosus, el hombre pequeño, asestó el primer golpe. Mustús lo siguió, y el pobre lunático fue despachado rápidamente. Se hicieron arrestos y un bote de testigos estaba a punto de partir hacia Athabasca Landing, de camino al juicio en Edmonton. El relato de Mair es un recuerdo imperfecto de un suceso perturbador que ocurrió mientras él y los demás miembros de la comisión se preparaban para su misión diplomática. Tuvo lugar en un sitio llamado Bald Hill, sobre el río Little Smoky, aproximadamente 95 kilómetros al suroeste del lago Lesser Slave. El protagonista de esta tragedia fue un trampero Danza llamado Louis o Louison Mustus, que no debe confundirse con su homónimo Cree, el jefe de la banda indígena de Sucker Creek, quien tendría un papel destacado en las negociaciones del Tratado 8. En la primavera de 1899, este hombre cayó bajo el influjo del devorador demonio del norte cuyo nombre los Cree temían pronunciar. Durante ese invierno, un grupo de aproximadamente 30 Cree del bosque se congregó en Bald Hill para una temporada de caza de pieles. Entre ellos estaban el trampero Mustus, su esposa Cree Julie y sus 4 hijos, que provenían del lago Sturgeon, al noroeste. A finales del invierno, varios miembros del grupo enfermaron de una dolencia misteriosa. Entre ellos estaba Mustus, quien comenzó a exhibir síntomas de una enfermedad espiritual mucho más perturbadora que la afección corporal que aquejaba a sus compañeros. Según el antropólogo norteamericano Luis Marano, en su disertación de 1981 sobre el fenómeno del Wendigo,
Mustus quedó consumido por el pensamiento de matar y comer a sus amigos y familiares, y les rogaba que lo mataran antes de que se volviera demasiado peligroso. ¿Qué pasaría si comiera a los pequeños?, les imploró. ¿Y especialmente sus narices? La progresión de la enfermedad de Mustus dio un giro alarmante el 27 de marzo de 1899, cuando comenzó a levitar dentro de su cabaña, proeza sobrenatural que también ha sido observada por sacerdotes católicos durante el rito del exorcismo. Sus aterrorizados parientes le arrojaron una cobija encima de su forma flotante y le azotaron el rostro con una cuerda anudada hasta que la sangre empapó la lana. Una mujer Cree llamada Eliza Entominahu, testigo de esta tragedia, describió lo ocurrido desde el estrado del tribunal de Fort Saskatchewan el 10 de agosto de 1899. Su testimonio fue reproducido en el libro de 1995 del historiador albertano David W. Leonard, Delayed Frontier. Él estaba en una cabaña, dijo Eliza. Yo estaba en la cabaña cuando se puso enfermo por primera vez. De pronto, Mustus le dijo a la gente que los iba a matar a todos esa misma noche. Entominahu estaba en la cabaña, también Kunuxus, la esposa de Entominahu y la de Kunuxus. Mustus se movía todo el tiempo y muchos lo sujetaban. Al principio estaba acostado. Napesusits era uno y Chokachok, su cuñado, era otro de los que sujetaban a Mustus. Yo le sostenía una pierna, Mayesquatis le sostenía la otra pierna, y rezábamos. Eliza continuó. Mustus trataba de matar a Napesusus, y Pai-U lo golpeó. Vi a Pai-U entrar a la cabaña mientras sujetábamos a Mustus. Después de que Pai-U golpeó a Mustus, yo salí de la cabaña y entré en otra. Pei-U golpeó a Mustus con un hacha. Mustus dijo, «Esta noche morirán todos a menos que primero me maten a mí». Eso fue lo último que le escuché decir. Pei-U lo golpeó en dirección a la cabeza. Naipesusus y Chukachok ayudaron a Pei-U en esa sombría tarea, golpeando al hombre enfermo con sus propios tomahawks hasta que dejó de moverse. Temiendo que pudiera levantarse en cualquier momento y cumplir su terrible amenaza, los hombres ataron las piernas del Wendigo con cadenas de trampas, clavaron su cuerpo al suelo con una estaca en el pecho, lo destriparon y lo decapitaron. En un intento por derretir el hielo que temían había formado en su interior, le vertieron té caliente en la herida del pecho. Luego mantuvieron una vigilia ininterrumpida sobre el cadáver para asegurarse de que no se moviera sin que ellos lo supieran. La noticia de la ejecución llegó rápidamente al puesto de la Royal Northwest Mounted Police en Lesser Slave Lake y el cabo Charles Phillips fue enviado a investigar. Acompañado por un constable llamado Warren y un intérprete Cree llamado Plant, el cabo Phillips emprendió el camino hacia Bald Hill. En el trayecto se encontró con Naipesusus, Entominahu, Chukachuk y otros indígenas que se dirigían a reportarle el evento, aparentemente sin calcular las consecuencias que esto traería sobre ellos mismos. Después de escuchar su estremecedor relato, el oficial arrestó a Napesusus y retuvo a Chokachok como testigo. El grupo continuó hasta Bald Hill, donde el cabo Phillips examinó el cuerpo de Mustus. Una vez satisfecho de haber reunido toda la información posible en la escena, enterró el cuerpo mutilado cerca de la cabaña. Regresó brevemente al puesto de Lesser Slave Lake, donde Pei-U fue descubierto y arrestado, antes de llevar a sus detenidos a Fort Saskatchewan para el juicio. Napesusus y Pei-U fueron juzgados por homicidio involuntario, y el primero fue encontrado culpable con una recomendación de clemencia. Al sentenciar a Napesusus a 2 meses de trabajos forzados, el juez a cargo, el magistrado Charles Rouleau, le dirigió las siguientes palabras a los indígenas presentes en la sala. No creemos en su superstición del Wektigo. Si un indígena está loco, significa que está enfermo, y no hay razón para que lo maten. El hombre blanco tiene médicos que pueden curarlo o hacerse cargo de él. Si algún indígena vuelve a volverse Wetigo, deben atarlo, cuidarlo y llevarlo a algún asentamiento o puesto policial donde pueda recibir atención. La sentencia que recibieron esta vez es corta, pero si algo así vuelve a ocurrir, la pena no será tan leve. El brazo de la ley es largo, y si ustedes o su gente la quebrantan, ese brazo se extenderá para atraparlos, aunque estén en el Polo Norte. Más adelante en su libro,
Through the Mackenzie Basin, Charles Mair añadió un comentario que revela mucho sobre la complejidad moral de estos casos. Escribió que no cabía ninguna duda de que tales ejecuciones se llevaban a cabo para proteger a la tribu. Los indígenas no tenían asilos, y para deshacerse de un lunático peligroso, no tenían otra opción que matarlo. Luego añadió algo que resulta incómodo ignorar. Citó a una autora anterior, la señora Jameson, quien señalaba que en su época, en el Alto Canadá, los lunáticos eran abandonados para que vagaran por el bosque y perecieran solos, o eran arrojados a cárceles comunes. Uno en Niagara, según Jameson, estuvo encadenado durante 4 años. Más adelante en ese mismo libro, Mair también menciona brevemente otro caso de sospechosa posesión por el Wicteco, ocurrido en el río House, un afluente del río Athabasca, que desemboca en este último aproximadamente 87 kilómetros al suroeste de Fort McMurray. Mair describe un paraje que llama El Punto, un recodo del río de aspecto desolado y bajo, con algunas cabañas abandonadas y varias tumbas indígenas. Era un lugar que guardaba más de una tragedia. Allí yacían también un hombre indígena, su esposa y sus 4 hijos, que habían viajado desde Lac La Biche para cazar y habían muerto juntos de difteria en ese lugar solitario. Pero el sitio guardaba otra historia más antigua y más oscura. Mair escribió que muchos años atrás, un sacerdote había sido asesinado y devorado allí por un Wicteco, un iroqués proveniente de Caughnawaga. El lunático luego se llevó a una mujer indígena hacia las profundidades del bosque, y tras vivir con ella durante algún tiempo, la mató y la devoró también. Cuando el hecho llegó a conocimiento de la tribu de la mujer, y ésta comenzó a perseguirlo, el hombre huyó de regreso al escenario de su horrible festín, y allí se quitó la vida. Al remar hacia el otro lado del río para seguir mejor las huellas, escribió Mair, el melancólico punto con sus tumbas solitarias, sus cabañas abandonadas y su leyenda caníbal fue retrocediendo hacia una distancia siniestra, envolviéndose una vez más en su soledad congenial. Las historias de Felix Auger, Louison Mustus y el caníbal del río House no son leyendas. Son eventos documentados con nombres, fechas, cartas episcopales, entradas de diario, testimonios judiciales y registros policiales. Ocurrieron en un periodo de apenas 4 años, en una región específica del norte de Alberta, y dejaron huellas en archivos que pueden consultarse hoy. Lo que estas historias no dejan del todo claro es qué fue exactamente lo que le ocurrió a estos hombres. Una psicosis severa desencadenada por el aislamiento extremo, el frío, el hambre o la desesperación. Una enfermedad de origen orgánico que los conocimientos médicos de la época no podían identificar ni tratar. O algo que nuestras categorías modernas, con toda su precisión y su confianza, simplemente no saben cómo nombrar. Frank Beaton era un hombre curtido, escéptico, práctico. No era el tipo de persona que se dejaba llevar por supersticiones. Y sin embargo, en su diario, al describir la noche en que Napanin rompía las cuerdas con las que lo habían atado, no buscó una explicación racional, solo escribió lo que vio, un hombre que ya no parecía humano, cuya fuerza nadie podía contener, y que él mismo, sin cuerdas y sin alternativa, no supo cómo detener. En los bosques del norte de Alberta, la oscuridad del invierno dura meses, y algunas preguntas, como ese frío, no terminan de irse. En lo más profundo del norte canadiense, yace un misterioso valle envuelto en leyendas. Atraídos por historias de oro perdido, los buscadores que entran suelen perder la cabeza o desaparecer sin dejar rastro. Algunos dicen que el valle está maldito, habitado por un espíritu maligno, cuyos lamentos resuenan en los cañones. Otros afirman que alberga monstruos, reliquias de su pasado prehistórico. ¿Qué secretos podría estar ocultando el valle? ¿Qué misterios yacen enterrados bajo su manto de niebla?